Hola. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de una figura y un movimiento que marcaron el siglo XX. Benito Mussolini y el fascismo italiano. Exacto. Tenemos bastante información histórica detallada y la idea es entender bien cómo surgió, cómo se consolidó y, por qué cayó finalmente. Nos basaremos estrictamente en esta información, ¿verdad? Para entender las claves. Esa es la misión. Y todo arranca, como casi siempre en esa época, con las heridas de la Primera Guerra Mundial. Sí, Italia estaba en el bando ganador, pero había una sensación amarga, ¿no? Eso de la victoria mutilada. Mucho descontento. Muchísimo, un nacionalismo herido. Y además, una agitación social tremenda. El Bienio Rosso, 1918-1919. Huelgas, ocupaciones de fábricas. Un miedo terrible en las clases altas a una revolución tipo bolchevique. Justo. Y el sistema liberal, pues no daba más. Se veía viejo, incapaz. Y ahí, en medio de todo ese caldo de cultivo, aparece la figura de Mussolini. Su cambio es, notable. De socialista a nacionalista furibundo. Sí, funda il Popolo d'Italia, con apoyo industrial, y luego los Fasci di Combattimento, en Milán, marzo del 19. Al principio un programa medio raro, ¿no? Bastante radical. Pero no le va bien en las elecciones de 1919. Para nada. El giro viene después, en 1920, con el escuadrismo. Ahí sí que encuentran su método. La violencia, los camisas negras. Exacto. Violencia sistemática contra socialistas, sindicatos, sobre todo en el campo. El fascismo agrario, le llamaron. Y crecen muchísimo, de menos de 1,000 a 250,000 en 2 años. Con apoyo de dinero, claro. Y cierta vista gorda de las autoridades. Fundamental. Tolerancia y hasta apoyo de sectores de las élites. Entonces, esa fuerza bruta, ¿cómo se transforma en poder político? ¿Cómo llega a ser primer ministro? Bueno, no fue solo fuerza bruta. Hubo maniobras políticas. Por ejemplo, metieron fascistas en listas electorales con los liberales en el 21. Buscando respetabilidad. Algo así. Y luego, muy importante, crean el Partido Nazionale Fascista a fines del 21. Ya era una estructura más, digamos, formal. Y eso nos lleva a la famosa marcha sobre Roma, octubre del 22, que a veces se cuenta como una epopeya militar, pero no lo fue. Fue más una puesta en escena, una amenaza muy bien calculada. La clave fue que el rey, Víctor Manuel III, no quiso declarar el estado de sitio. presionado. Muy presionado por militares, industriales, políticos, que veían a Mussolini como la solución para poner orden y frenar a la izquierda. Así que, el 29 de octubre, le ofrece ser primer ministro. O sea, el poder se lo dieron en bandeja, en cierto modo. Se puede decir que sí. Buscaban controlarlo o usarlo. Y una vez en el gobierno, que al principio era de coalición, ¿cómo se afianza? Poco a poco. Acumuló ministerios clave. Interior, exteriores. Luego, la ley al servo en el 23, que fue un golpe maestro. ¿Qué hacía esa ley? Le daba una mayoría parlamentaria enorme al partido más votado. Facilitó todo para las elecciones del 24, que además fueron, un desastre de violencia e intimidación fascista. El famoso listone. Y justo ahí, el escándalo Matteotti, junio del 24. El asesinato del diputado socialista que denunció el fraude. Eso debió sacudir al régimen. ¿Y cómo? Hubo una conmoción bárbara. Parecía que Mussolini caía. La oposición se retiró del Parlamento. Pero, y esto es crucial, el rey y las élites importantes no le quitaron el apoyo. Siguieron pensando que era el mal menor. Y eso le dio aire. para dar el paso definitivo. Exacto. Su discurso de enero del 25 es un «hasta aquí llegamos». Asume toda la responsabilidad, desafía a todos. Y entre el 25 y el 26 vienen las leyes fascistísimas. Adiós libertades. Adiós prensa libre, adiós derecho de reunión, se crea la obra, la policía secreta. Empieza el culto al duce, casi una religión política, y control social con organizaciones de masas como el Dopolavoro. Y el broche de oro, digamos, los pactos de Letrán con la Iglesia en 1929. Importantísimos.
Resolvió la vieja cuestión romana entre Italia y el Vaticano. La Iglesia obtuvo privilegios enormes en educación, matrimonio. ¿Y Mussolini qué ganó? Una legitimidad brutal. El Papa Pío XI lo llamó hombre enviado por la providencia. Fíjate, esto muestra algo clave del fascismo italiano. No arrasó con las viejas élites, pactó con ellas. Monarquía, iglesia, industria, ejército, convivieron. El partido fascista incluso quedó algo subordinado al Estado. Un carísima en España con Franco. Y el acercamiento a Hitler, el eje Roma-Berlín en el 36. Un paso fatal. Luego la anexión de Albania en el 39. Y finalmente la entrada en la Segunda Guerra Mundial, en junio del 40. Pensando que era una guerra corta y fácil. Totalmente. Creyó que Alemania ya había ganado y que él podía recoger las migajas. Pero fue un desastre. Derrotas en Grecia, en África. Eso debió minar su apoyo interno. Completamente. El prestigio se hundió. Y lo más importante, rompió el pacto con esas élites que lo sostenían. El rey, el ejército, los industriales, ya no confiaban en él. Y llegamos a julio del 43. Los aliados en Sicilia. La situación era desesperada. Y entonces, la sorpresa. El propio Gran Consejo Fascista, el 24 y 25 de julio, vota quitarle el poder militar y devolvérselo al rey. Al día siguiente, lo arrestan. ¿Y el partido? ¿Se deshizo así nomás? Increíble, pero sí. Se desmoronó sin apenas resistencia. Aunque luego vino el rescate alemán y la República de Saló. Sí, un epílogo terrible. Un estado títere nazi en el norte, en plena guerra civil italiana. Duró poco. Lo capturaron los partisanos intentando huir en abril del 45 y lo ejecutaron. ¡Qué historia! Entonces, resumiendo mucho, un ascenso basado en violencia y oportunismo político en un momento de crisis. Exacto. Una dictadura que se consolida con represión, propaganda, pero también con pactos clave con los poderes de siempre. Y una caída estrepitosa por una ambición exterior que superó sus fuerzas y rompió esos mismos pactos. Cosas como el culto al líder siempre dependió de esas estructuras tradicionales. Cuando la guerra dinamitó esa alianza, se acabó. Nos deja pensando, ¿no? Esa trayectoria. De radical a dictador pragmático que negocia con todos y al final cae por su propia ambición desmedida. ¿Qué nos dice sobre la relación entre los movimientos radicales y las élites tradicionales para construir y destruir el poder? Una pregunta muy vigente, sin duda, para seguir reflexionando.